veces entender las diferentes maneras de pensar de las personas. Inclusive dentro de una misma familia tú te vas a dar cuenta de que hay diferentes estilos de pensar, de los comportamientos. Según estudios, se llegó a la conclusión de que hay 3 áreas que tratan de explicar esas diferencias. Una es el área genética. Todos tenemos una herencia en nuestro ADN que influye mucho en nuestro comportamiento. Si ustedes tienen hijos, van a decir, mira cómo se parece a tu papá. Mira, habla igual que tu papá, camina igual que tu papá. Es enojón igual que tu papá. Tiene las mismas reacciones igual que tu papá o igual que tu mamá. Le digo a mi esposa que ella tiene la costumbre de que todo lo bueno lo ha sacado a su familia, a mis hijos. Y todo lo malo lo ha sacado a mi familia. Yo le digo, échale, una rayita más al tigre, no pasa nada. Lo inteligente lo sacaron a su familia. Lo enojón lo sacaron a mi familia. Hay otra área también, el área psicológica. El área psicológica se determina por las experiencias de nuestra infancia, el trato en el entorno familiar, hábitos y costumbres aprendidas en el núcleo familiar. Hay patrones que se van repitiendo, ¿verdad? Y es porque es lo que hemos recibido en nuestro núcleo familiar. La otra área es el medio ambiente. La influencia externa que igualmente nos puede afectar, ya sea amistades o el entorno social donde nos ha tocado vivir. Déjame decirte que una familia aquí de Estados Unidos es muy diferente a una familia del Medio Oriente y tiene mucho que ver las costumbres, el medio social donde ellos se han desarrollado. En base a eso, cada persona va a decidir o va a reaccionar de diferente manera según estas 3 áreas. Y a eso se le llama estímulo de respuesta. Pero hoy quiero decirte a través de este mensaje que Dios en su sabiduría puso en el hombre el potencial y la capacidad de elegir, aun cuando interiormente o externamente te sientas estimulado a seguir una corriente diferente, tú tienes la decisión. Amén. Y ese es el tema de hoy, de esta mañana. Yo decido qué hacer, yo decido cómo actuar, yo decido cómo reaccionar. Pero antes de entrar un poquito en lo que es el mensaje, quiero, a manera de introducción, 2 casos que a mí me marcaron muy fuerte. En agosto del 2014, Hollywood, la industria del cine, se estremeció ante la noticia de que un gran actor había fallecido. Muchos de nosotros conocimos a este actor y vimos algunas de sus películas, Robin Williams. Robin Williams, de 63 años de edad, fue encontrado muerto en su casa ubicada en California. Los resultados oficiales de la autopsia revelaron que la muerte del actor fue causada por asfixia y ahorcamiento. En otras palabras, este actor se suicidó. Informes toxicológicos mostraron que dentro del organismo del comediante se encontraron sustancias como antidepresivos, cafeína y levodopa, un fármaco utilizado para la ansiedad. Robin Williams había luchado contra una severa depresión a lo largo de varios años y, según información de su propia esposa, en los últimos años comenzó a perder la noción de la realidad. Quiere decir que entró en un lapso de paranoia. A veces nosotros pensamos que esta situación solamente les puede afectar a cierto grupo de personas. Y la verdad es que es complejo explicar, pero el problema de la depresión que termina con la falta del sentido de la vida les está pasando incluso a personas que aparentemente lo tienen todo. Incluso les está pasando a personas con convicciones. Salomón en Eclesiastés lo explica de esta manera. Voy a pedir que por favor Media ponga Eclesiastés 2,
versículo del 1 al 12, y vamos a estar leyendo para poder entender cómo lo explicaba el sabio Salomón. Me dije, vamos, probemos de los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, y está en paréntesis, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Siguiente versículo, por favor. Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. También traté de encontrar sentido a la vida edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear. De modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué a ningún placer hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. Era un workaholic como muchos de ustedes. La recompensa de todo mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Entonces decidí comprar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy rey? Mire lo que dice el versículo 17 de ese mismo capítulo, versículo 17 del capítulo 2. Por lo tanto llegué a odiar, ¿qué cosa? La vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado. Nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Usted ve ahí unas palabras de una persona que quizás está pasando por una crisis existencial. Ve usted las palabras de un sabio que tenía convicciones, que conocía la palabra de Dios, que sabía quién era el Señor, pero que quizás estaba pasando por una crisis en ese momento. No le encontraba sentido a la vida. No le encontraba gusto a todo lo que tenía, todo lo que había alcanzado. En abril del 2013, Matthew, el hijo menor del pastor muy conocido Rick Warren, perdió la vida a causa del suicidio. Uno de los líderes más apegados a la familia describe a Matthew como un joven de 27 años, amable, gentil y compasivo. Desafortunadamente, él no es Matthew, ¿no? Ahorita vamos a ver quién es este. Desafortunadamente se encontraba lidiando con una enfermedad que desembocó en una profunda depresión y pensamientos suicidas. Ahora sí pongan por favor la fotografía que pusieron hace un momento. La noticia más reciente y la que a mí me ha impactado más, la que realmente conmocionó las redes sociales en los últimos días por su gran cantidad de posts, fue la del suicidio de este joven pastor de 30 años, Andrew Stocklane. El pasado sábado 25 de agosto, víctima de la depresión, él falleció. Él pastoreaba la iglesia de Inland Hills en Chino, California. La congregación lo describe como alguien que llegó a muchos con su calidez, su humanidad y un corazón apasionado por Dios. Ellos continúan diciendo, el amoroso esposo, padre, hijo y amigo que fue, continuará inspirándonos, pues dejó una huella imborrable de amor entre los que los conocimos. Y ante toda esta tragedia, ellos pusieron un ministerio nuevo
Y dicen ellos, alentamos a cualquier persona que esté sufriendo emocionalmente o que esté pasando por una crisis de depresión aguda a pedir ayuda. Si usted o alguna persona más tiene problemas de depresión, por favor, asista a la línea de prevención del suicidio. Y ponen ahí un teléfono. Ciertamente hubo de todo tipo de comentarios en estos posts. Yo los estuve leyendo. Algunos muy ofensivos, algunos radicales, algunos juiciosos, pero hubo otros que mostraron compasión y equidad, que es lo más recomendable en estos momentos. A veces es fácil juzgar y tejer interpretaciones cuando alguien se quita la vida. Pero más que intentar resolver lo complejo de estos actos, porque a veces terminamos nosotros enjuiciando a las personas, pienso que cada uno de nosotros tiene en sus manos la responsabilidad en este mundo tan complejo que nos ha tocado vivir, encontrarle el sentido a nuestra existencia. Y esa, déjame decirte que es nuestra decisión. Yo me atrevería a preguntar, ¿qué tan cerca pudiera estar la depresión de nuestra vida? La tristeza y la melancolía son dos sentimientos naturales, siempre y cuando estén en rangos normales, así como la alegría y la euforia. Pero, ¿qué sucede cuando esa tristeza comienza a alargarse? ¿Qué sucede cuando esa tristeza se hace cada vez más profunda y se estaciona en nuestra vida? Es ahí cuando comienza a volverse depresión. Se estima que de cada 20 personas, 2 sufren de depresión. Y también se estima que de esas 20 personas que sufren de depresión, 2 tienen pensamientos suicidas o terminan en suicidio. La mayoría de las veces que se ilustra estos temas con gente famosa o personajes públicos, creemos o caemos en la idea de que eso está muy lejos de que nos suceda a nosotros. O caemos en la idea de que eso está muy lejos de alguien cercano nuestro. Pero déjame decirte en esta mañana, yo quiero ilustrarte un poco. Hay patrones que nos permiten identificar la antesala de la depresión. Y te los voy a ir nombrando. Una de ellas es una tristeza profunda y una sensación de vacío. Desesperanza, pesimismo o ataques de rabia. Irritabilidad o incapacidad para descansar. Pérdida de interés en las actividades cotidianas que han sido atendidas anteriormente, como actividades familiares o actividades de pareja. Afecta también las actividades dentro del núcleo familiar. Fatiga y dificultad para recordar detalles, para tomar decisiones y para concentrarse. Trastornos de sueño. Puede ser que una persona que está pasando por depresión, puede que tenga insomnio o puede que sea también lo opuesto, que duerma de más. Ansiedad y dolores de cabeza como migraña. Según los especialistas, si nosotros tenemos 5 de estos patrones y ya tenemos quizás meses sin poder superarlos, quiere decir que podemos estar en una antesala de depresión. Quizás usted tiene 10 de esos 7. También hay cosas que son causas de depresión, pero son físicas, como hormonales o descompensación de componentes químicos en nuestro organismo. También son causas de depresión. Y yo quería dejarles un pequeño mensaje, o quiero dejarles un pequeño mensaje el día de hoy. Y buscando personajes en la Biblia que me sirvieran como ilustración al tema de hoy con respecto a que en cualquier situación de crisis existencial,
crisis emocional o crisis espiritual, nosotros tenemos que tomar una decisión. Porque hay focos que se nos prenden como una señal de que las cosas no están bien. Pero que si nosotros no reaccionamos, las cosas se pueden empeorar. O las cosas se pueden complicar. Amén. Como lo dije hace un momento, a veces creemos que esas situaciones están muy lejos de pasarnos a nosotros. Pero la verdad, en base a los patrones que pudimos ver en ese momento, quizás muchos de nosotros estamos pasando quizás por una tristeza aguda, quizás por un vacío prolongado, donde no encontramos a veces sentido a lo que nosotros estamos haciendo. Nada nos llena, nada nos llena. Nada nos produce satisfacción. Podemos estar con nuestra familia, podemos estar alrededor de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, pero sin embargo no disfrutamos ni siquiera las actividades familiares. Amén. Estos posts que pude yo ver con respecto a este pastor que se suicidó, hubo algunos comentarios que yo creo extremosos. Unos victimizando al pastor, la vida del pastor es que al pastor nadie lo atiende, es que el pastor, todos nada más le echan las cargas, pero nunca están al pendiente de él. Y otros también, pero yo creo que es importante, iglesia, entrar en el balance. Ni tampoco victimizar a las personas, pero también entender de que todos necesitamos también ser atendidos. Amén. Ser atendido. Usted necesita ser atendido, usted necesita vivir un entorno saludable, vivir un entorno en armonía, tanto con su familia, tanto con sus amistades, tanto con el entorno de su comunidad, tanto en esta iglesia también que en su familia de la fe. Todos necesitamos vivir en armonía, todos necesitamos ser atendidos, todos tenemos diferentes tipos de necesidades y necesitamos atenderlas. Amén. Y estudiando yo a los personajes, había muchos personajes que yo hubiera podido haber encontrado como claves para poder ilustrar lo que yo quiero ilustrar en este día. Vino a mi mente el rey David, vino a mi mente Elías, vino a mi mente Moisés, vino a mi mente inclusive Saúl, el rey Saúl, vino a mi mente muchas personas. Pero me estacioné en un personaje que yo estuve leyendo porque es un libro pequeño y usted lo puede leer en un tiempo que se toma un café. Usted puede leer ese libro. Si usted quiere decirle a alguien, ¿sabe qué? Este día leí un libro de la Biblia, lea el libro de Habacuc. Habacuc solamente tiene 3 capítulos. Y en un café que usted se esté tomando, en ese momento usted lo termina. Así que yo estuve leyendo la vida de Habacuc. Y me gustó este libro, me gustó este personaje, para ponerlo como ilustración con respecto a esta situación que yo le quiero mostrar el día de hoy, que en cualquier momento nosotros tenemos una decisión de qué camino seguir. Habacuc, en solamente 3 capítulos, nos muestra o nos refleja una rueda de la fortuna en cuanto a emociones, en cuanto a crisis. Habacuc era un profeta y una de las misiones del profeta era mediar entre el pueblo y Dios. Pero no solamente era para instruir al pueblo en cuanto al camino correcto o incorrecto a seguir delante de Dios, sino que muchas veces el profeta tenía que animar al pueblo. Un pueblo que estaba quizás desanimado anímicamente, la misión del profeta era animar al pueblo de Dios. Habacuc se encontraba en Judá y él estaba pasando por una crisis porque la situación de Judá era muy difícil. Y lo complicado de esto es que Habacuc no sabía cómo animar el pueblo. Judá enfrentaba 2 dificultades, una interna y otra externa. Interna porque había maldad, miseria, destrucción, violencia, y a causa de eso la gente discutía y peleaba entre sí. Y externa porque el sistema legal era el más corrupto de todos y había mucha injusticia, y para acrecentar el problema, Babilonia se había levantado contra ellos y amenazaba con atacarlos. Vamos a leer Habacuc capítulo 1 versículo 3 y 4, por favor. Las palabras de Habacuc dice: ¿tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia.
Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado. No hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Algo muy parecido a la realidad en estos días, ¿verdad? Usted puede ver maldad, usted puede ver conflicto en personas, usted puede ver situaciones difíciles, usted puede ver injusticia también en nuestros gobiernos a veces. Se ha corrompido a veces la justicia, y eso es lo que estaba mirando Habacuc en esos momentos en Judá. Estaba mirando la situación difícil, y como profeta él se sentía incapacitado para poder animar a un pueblo que se encontraba realmente desarmado. La situación como profeta estaba complicada para él. En medio de ese problema y como profeta de Dios que se ve imposibilitado para animar al pueblo, Habacuc enfrenta una crisis y dice él: o me lanzo en un pozo de depresión y el pueblo me pierde a mí como el profeta y como el hombre de Dios, o busco un medio en medio de esta crisis, una manera en esta crisis que sea la alternativa de la esperanza y de la vida para este pueblo. Y los últimos 3 versículos del libro de Habacuc, en el capítulo 3, nos muestra lo que plasmó Habacuc con respecto a su decisión. Habacuc 3, 17 al 9 dice lo siguiente: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. ¿Cómo puede el profeta Habacuc hacer esta declaración en medio de toda una situación crítica? Él dice que aunque nada florezca, aunque se pierda la cosecha, aunque todo quede vacío y ya no haya fruto y los rebaños mueran, con todo eso dice: yo me alegraré en el Señor. ¿Se imaginan ustedes que ustedes pudieran decir las mismas palabras, aunque no tenga trabajo, aunque no vea la situación difícil, aunque las cosas no se compongan, aunque no tenga ningún ahorradito en el banco, aunque realmente haya crisis en mi vida, con todo eso yo me alegraré en el Señor de mi salvación? Es difícil. Es difícil, iglesia. Es difícil, pero en esa disyuntiva solamente tú decides cómo actuar. En esa disyuntiva de que tú no ves quizás frutos, en esa disyuntiva quizás donde tú no ves prosperidad, es tu decisión cómo reaccionar ante las crisis. Es tu decisión qué actuar, cómo actuar o qué palabras van a salir de tus labios en medio de cualquier crisis. Y en medio de todo eso, él decidió tomar decisiones y tomar un camino en medio de esa disyuntiva. Y rápidamente yo solamente quiero darte algunas cosas que él decidió. Él decidió creer. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para salir de un cuadro de crisis o de depresión es creer que el Señor nos puede ayudar. Él solamente es el Señor de nuestra salvación. No hay otro medio que nosotros podamos encontrar salvación sino solamente en Él. Pero tú tienes que creer. Amén. Tú puedes tener la mejor oportunidad delante de ti. Tú puedes tener quizás la mejor ayuda delante de ti. Pero si no crees que esa oportunidad realmente es la solución para tu problema, de nada sirve. De nada sirve. Si tú no tomas esa oportunidad como la única esperanza quizás para la situación, de nada sirve que tú tengas la mejor oportunidad delante de ti. Tenemos que creer como hijos de Dios de que sin el Señor no podemos hacer absolutamente nada. Solamente Él es nuestra salvación. Y Habacuc decidió creer en Dios, creer en el Señor. O se ahogaba en la desesperación, o se hacía víctima de la situación conflictiva que estaba viviendo el pueblo en ese momento, y se ahogaba juntamente con todo el pueblo en la desesperación, o decidía creer de que Dios era su salvación.
Amén. Y tiene mucho que ver lo que tú dejes incubar en tus pensamientos. En tus pensamientos muchas veces van a incubar pensamientos de destrucción, pensamientos de muerte, haciéndote creer de que no hay solución para tu problema, haciéndote creer de que tú eres una víctima o haciéndote creer de que realmente no hay ninguna esperanza para tu condición. Tú eres el que determina qué permites tú que se incube en tu pensamiento, porque los pensamientos de destrucción te van a esclavizar y te van a atar. Pero cuando tú decides creer en Dios y decides creer de que en Él hay una esperanza, vas a comenzar a ver una luz en medio de cualquier situación difícil que estás viviendo. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Así que nosotros debemos decidir creer en el Señor. Nosotros debemos de decidir creer de que Dios es poderoso para sacarnos de cualquier situación. Nosotros debemos de decidir que en cualquier situación Dios siempre va delante de nosotros, peleando cualquier batalla, por muy difícil que ésta sea. Otra de las cosas que decidió Habacuc también en medio de esta crisis es que decidió contarle a Dios cómo se sentía. Es muy importante desahogarnos delante de Dios. Eso va a alivianar nuestro peso emocional y nos va a quitar presiones, cargas que traemos. El capítulo 1, versículo 2 de Habacuc dice lo siguiente. Habacuc 1, versículo 2 dice lo siguiente: ¿hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Habacuc estaba desbordando delante de Dios su frustración, su agonía, la condición emocional con que se encontraba. Y déjame decirte que no es malo, no es pecado. El hecho que tú vengas delante de Dios y te desbordes completamente es bueno, porque eso desahoga lo que tú traes en tu interior antes de que te enferme o antes de que se convierta en amargura. Es bueno venir delante de Dios. Dice la palabra que podemos venir delante de Dios confiadamente al trono de la gracia y pedir oportuno socorro en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Y Habacuc, en medio de esa crisis, decidió contarle todo a Dios, decidió desahogarse con Dios, decidió realmente venir abiertamente delante de Dios. A veces nosotros creemos de que con el Señor nosotros no podemos presentarnos tal cual somos. Ay, es que si el Señor sabe que no soy tan santo, si el Señor supiera que estoy batallando con esta área, si el Señor sabe que no soy un buen esposo, si el Señor supiera que estoy batallando con esta boquita de lumbre que tengo, si el Señor supiera que acá, si el Señor supiera que allá, el Señor conoce absolutamente todo. Hasta los pensamientos más profundos que tú tienes escondidos, el Señor los conoce. Las situaciones con las que tú estás bregando, con las que tú estás batallando, las debilidades que todavía no has podido superar, el Señor las conoce. Pero tú tienes que venir confiadamente al trono de la gracia y abrirte como un libro abierto y decir al Señor: Señor, esta es mi situación, Señor, este es mi dolor, Señor, esta es mi agonía, Señor, esta es mi frustración. Y desahógate con Dios. Desahógate con Dios, desfógate con el Señor, porque muchas veces somos una ollita de presión, y a veces nos desquitamos con las personas que deben de pagarla. Amén. Somos una ollita de presión y nos desquitamos con el primero que pase. Ahora, un consejo: no hay mejor lugar o mejor persona a quien nosotros podemos contar nuestra situación, nuestra condición, nuestra frustración, nuestras emociones, que con Dios. Ciertamente habrá personas confiables, pero a veces cometemos el error de confiarle nuestras cosas a personas incorrectas. Personas que a lo mejor están más dañadas que nosotros. Personas que quizás a veces son tan más inmaduras que nosotros y no pueden ni siquiera cargar medio costal que traen ellos. ¿Cómo les vamos a vaciar 3 costales que nosotros traemos? No podemos. Tenemos que entender de que Dios es la persona correcta a la cual nosotros podemos acudir en cualquier necesidad. Y Habacuc decidió contarle todo a Dios. Amén. Contarle todo a Dios. Y ahí podemos ver nosotros en ese versículo
que sacó toda su frustración. Inclusive la mejor estaba enojada con el Señor, porque le dijo: hoy clamo ante toda esta injusticia, ante toda esta situación, pero tú no escuchas, Señor. A veces has reaccionado tú de esa manera. Tengo años, Señor, pidiéndote por esta situación. Tengo años, Señor, que se me nivele el barco en esta área. Tengo años, Señor, pidiéndote por esta crisis que estoy pasando, existencial, emocional o personal, pero parece que tú no me escuchas. Qué bueno, ve delante de Dios, porque Él es el único que te puede dar la respuesta que tú necesitas en ese momento donde te sientes frustrado. No te desquites con tu esposo no tiene la culpa. Ve delante de Dios, no te desquites con tu esposa no tiene la culpa. Ese carácter amargo que te traes es porque tú has retenido cosas y no has dejado que salgan, y que solamente están destruyendo tu interior. Amén. Y número 3, y con esto voy a terminar. Él decidió escribir una promesa futura. Voy a pedir al grupo que por favor vaya tomando posición. Decidió escribir una promesa futura. Habacuc, angustiado por la necesidad de una respuesta, Dios responde a las interrogantes del profeta y declara que la justicia triunfará al final. Pero déjeme decirle algo que le dice el Señor, y que lo dice el siguiente pasaje que vamos a leer. Habacuc, quizás la respuesta que tú estás buscando no va a ocurrir de inmediato. No va a venir cuando tú llegues, cuando tú lo pides, perdón. No va a venir cuando tú lo estás pidiendo. Pero déjame decirte que va a ocurrir. Va a ocurrir. Va a llegar. Y eso, Habacuc, debe de servirte como una esperanza. En medio de toda esta aflicción que tú estás pasando, en medio de toda esta crisis que tú estás pasando, en medio de toda esta calamidad que tú estás cargando como profeta del pueblo, déjame decirte que la respuesta que yo te voy a dar debe de significar una esperanza. Y Habacuc 2, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Versículo 2. Habacuc 2, versículo 2. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Siguiente versículo, por favor. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Una de las cosas que más hace a las personas caer en crisis emocional es la desesperanza. La falta de ilusión y el creer que las cosas no mejorarán. Eso inconscientemente va matando nuestros deseos de seguir luchando por un propósito, por un ideal. Habacuc escribió la visión y tuvo que creer y tuvo que esperar. Porque el Señor mismo le dijo: aunque la respuesta vaya a tardar, Habacuc, espérala, porque sin duda esa respuesta va a llegar. Amén. Y a veces en medio de tu situación el Señor te está hablando de esa manera. Tú tienes la opción de seguir adelante o de darte por vencido. Tú tienes la opción
de caer en depresión o amargura o seguir creyendo en mis promesas, que aunque todavía no las ves tangentes, aunque todavía no las ves visibles, el que te las dio es fiel, es fiel, es fiel. Pero tú decides cómo actuar. Hay gente que se enoja porque no ve solución a sus problemas. Hay gente que se aparta. Hay gente que se amarga. Pero eso no es lo que el Señor quiere ver en nosotros. El Señor quiere ver todavía una esperanza viva. Una esperanza viva en nosotros. Habacuc escribió la visión y él decidió que mientras esperaba, la situación que estaba pasando, porque era una realidad, la situación estaba difícil, estaba presenciando una crisis en el pueblo, una crisis de injusticia. Pero él puso esto en los últimos 3 versículos que leímos hace un momento: aunque no haya nada de nada, aunque no vea yo frutos, aunque los corrales se queden vacíos, aunque se pierda la cosecha, con todo eso, dice, yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Déjame decirte que eso es difícil. Se oye fácil, pero es difícil. Es difícil. Pero también déjame decirte que esa actitud, el decidir alabar a Dios y creer en el Señor en medio de esa crisis, honra a nuestro Dios, alaba a nuestro Dios. Porque quiere decir que nuestra fe no es una fe fingida. Quiere decir que nuestra fe no es una fe condicionada, de decirle al Señor: Señor, yo te voy a creer cuando me vaya bien, yo te voy a creer cuando las cosas estén fáciles, yo te voy a creer cuando la respuesta venga siempre pronto a mis oraciones, a mis ruegos y a mis súplicas. No, aunque vayan mal las cosas, voy a seguir creyendo, Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación. Voy a seguir creyendo, Señor, porque yo sigo creyendo de que la respuesta va a venir en tu tiempo, no en mi tiempo. Porque tú eres el Dios que ha dado esa promesa. Y el Señor le dio esa visión a Habacuc. El Señor le dio esa respuesta a Habacuc cuando lo vio angustiado, cuando lo vio desesperado. Y le dijo el Señor, y le dijo: va a venir, no en tu tiempo, va a venir la respuesta que tú estás esperando, va a venir la solución a tu problema. Espérala, porque sin duda vendrá. Pero tú tienes que seguir manteniéndote firme. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor. Tú decides